Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es el día en que Caroline Bessette se humilló a sí misma en Mar-a-Lago. Cada detalle tóxico y venenoso contado por amigos y familiares. Así es, mis estrellas. Quiero tener hijos, pero cada vez que le planteo el tema a Caroline, ella se da la vuelta y se niega a tener relaciones sexuales conmigo. Quien hablaba era John F. Kennedy Jr. y estaba sentado en el borde de una cama king size, confesando lo anterior a un amigo. Estaba ya avanzada la tarde del 14 de julio de 1999, 2 días antes del fatal accidente aéreo de John, y los últimos rayos de sol inundaban su habitación en el Stanhope, un hotel de moda en Nueva York, ubicado en la Quinta Avenida, cerca del Museo Metropolitano de Arte. John le dijo a su amigo, no se trata solo de sexo. Es imposible hablar con Caroline sobre nada. Nos hemos convertido en completos extraños. Por un momento las palabras se ahogaron en la garganta de John y su amigo pudo sentir su lucha por recuperar su compostura. Luego toda la amargura y frustración reprimidas de John explotaron a través de la línea telefónica. John exclamó, ya estoy harto de ella, tiene que parar, de lo contrario nos dirigimos al divorcio. Habían pasado 1000 días desde que John intercambió fotos matrimoniales con Caroline Bessette en una isla salvaje y virgen frente a la costa de Georgia, y durante ese tiempo la verdad sobre su problemático matrimonio se había mantenido como un secreto bien guardado. Ahora John y Caroline vivían separados, él en el Hotel Stanhope, ella en su loft en el centro de Tribeca, y John estaba a punto de dejarla. Desde el principio, Caroline se debatió entre dudas sobre quién haría su vestido de novia. Debería preguntarle a Calvin Klein, quien hasta hace poco la había empleado como publicista de nivel medio. Debería elegir a su antiguo compañero de cuarto, el talentoso diseñador de moda negro Gordon Henderson, o debería recurrir a Narciso Rodríguez, un exmiembro del personal de Calvin Klein. Caroline sabía que su elección de diseñador seguramente obtendría publicidad mundial. No fue hasta 15 días antes de la boda que Caroline finalmente tomó una decisión. Eligió al relativamente desconocido Narciso Rodríguez para diseñar tanto su vestido de escena de ensayo como su vestido de novia. Gordon Henderson, quien era el amigo más cercano de Caroline, estaba devastado. Había soñado con diseñar el vestido de Caroline y convertirse en una estrella de la moda más grande. Como consuelo, Caroline le pidió a Henderson que hiciera el traje de John. Los preparativos se llevaron a cabo con todo el secreto de una operación militar. Solo se invitó a unos pocos amigos cercanos y familiares. Y ese día todo parecía ir bien hasta que Caroline intentó ponerse su vestido de novia y descubrió que no podía ponerse la construcción de seda color perla de $40,000 sobre su cabeza. Estaba cortado al bies, sin cremallera, y como muchos vestidos de este tipo era difícil de poner. Por más que lo intentó, no pudo meterse en él. Bajo una presión creciente, Caroline se puso histérica y comenzó a gritar a todos los que la rodeaban. Henderson la llevó suavemente a un baño, le puso un pañuelo en la cabeza y logró ponerle el vestido. Luego, todavía en un estado de gran ansiedad, se sentó mientras se rehacían el maquillaje y el cabello. Los zapatos de tacón de aguja de Caroline perforaron agujeros en la playa de arena de camino a la pequeña primera iglesia bautista africana de la isla Cumberland. Una impresionante novia rubia y delgada, de poco más de 1,80 m de altura, talla 6, llegó 2 horas tarde a su propia boda. El matrimonio fue noticia de primera plana en todas partes. El hombre que podría haber tenido a cualquier mujer en el mundo había elegido como esposa a una que no era rica o famosa o ennoblecida por antecedentes familiares o distinguida por algún logro profesional. Lo que Caroline tenía eran ciertas cualidades carismáticas, una belleza excepcional, un sentido único del estilo y una inteligencia astuta, aguda y dura. Los medios de comunicación reprodujeron el matrimonio como una historia de Cenicienta, presentando a Caroline como la plebeya que había encontrado el amor verdadero con el príncipe azul. Pero resultó ser un cuento de hadas condenado, una pesadilla de violencia doméstica creciente, infidelidad sexual y drogas.
Cuando John y Caroline regresaron de su luna de miel en el otoño de 1996, encontraron un enjambre de periodistas acampados frente a la puerta de su casa en el corazón del elegante distrito de Tribeca de Manhattan. En el transcurso de las siguientes semanas, los reporteros hurgaron en la basura y los persiguieron donde quiera que fueran. Normalmente solo las superestrellas de la magnitud de Madonna tenían que sufrir este tipo de prueba pública, este escrutinio. Pero Caroline fue repentinamente empujada a su compañía celestial. Aparecieron fotos de ella por todas partes, enloqueció de emoción al mundo de la moda. El medio Women's Wear Daily la coronó como un ícono de estilo moderno, heredera de Jackie O, su suegra fallecida. Anna Wintour en Vogue estaba ansiosa por hacer que Caroline posara para una portada, y el diseñador Ralph Lauren trató de contratarla como su musa personal. Incluso instruyó a uno de sus principales ayudantes diciéndole: cada vez que diseñes o crees algo, piensa en Caroline Bessette. John estaba acostumbrado a este tipo de trato. El narcisista en él prosperó con eso. Para llamar la atención, a menudo se entregaba a acrobacias exhibicionistas, como aparecer sin camisa en Central Park o tomarse una foto mientras navegaba con una Caroline vestida con tanga. Como la mayoría de las megaestrellas, temía el vacío que suponía ser ignorado. Pero Caroline era una historia diferente. A medida que pasaban los meses, no podía soportar el implacable escrutinio. Cuando un fotógrafo se le acercó en la calle, miró al suelo y encorvó los hombros. Calvin Klein se quejó diciendo: se parece al jorobado de Notre Dame. Para evitar a los paparazzi, Caroline buscó refugio en el apartamento de Gordon Henderson en West Village. Un amigo dijo: no se sentía como en casa en el apartamento de Tribeca. Ella lo odiaba. Y John lo había decorado mal. Hacía mucho frío, como si fuera un palomar, como un departamento de soltero. Estaba claro para los amigos que Caroline se estaba resquebrajando bajo la presión. Mostró los signos clásicos de la depresión clínica. Unos meses después del matrimonio, comenzó a pasar cada vez más tiempo encerrada dentro de su apartamento, convulsionada por el llanto. Como hija de un divorciado que había estado separada de su padre durante mucho tiempo, Caroline era sensible a cualquier signo de deserción masculina. En su opinión, John la había abandonado para trabajar en George, su revista de estilo de vida político. Una vez le envió un fax a su oficina: por favor, ven a casa ahora, te necesito. Le molestaba que John hubiera vuelto a sus viejas costumbres de soltero, levantar pesas en el gimnasio hasta altas horas de la noche, irse de viaje en kayak con los chicos y, Caroline sospechaba, jugar a sus espaldas con las chicas. Una vez, cuando John regresó por la noche a su apartamento, a su loft, encontró a Caroline tendida en el suelo frente a un sofá, desaliñada y con los ojos hundidos, esnifando cocaína con una pandilla de fashionistas gay, diseñadores de ropa, estilistas, modelos masculinos y uno o dos publicistas. Sin pedirle permiso a John, Caroline le dio las llaves de su loft a algunos de sus amigos para que pudieran entrar y salir cuando quisieran. Según menciona una de las personas presentes esa noche, John le gritó: «Eres una drogadicta». Sus amigos en la industria de la moda sabían que Caroline era una gran consumidora de drogas callejeras. Un conocido cercano que trabajaba en la revista George recordó: «Ella y yo fuimos a cenar una noche cuando John estaba enfermo en casa con gripe. Hizo al menos media docena de viajes al baño y regresó a la mesa con anillos blancos alrededor de las fosas nasales. Fuimos de bar en bar y ella quería venir a mi apartamento, pero le dije que no porque sabía que sería toda la noche. Finalmente la dejé a las 3 a.m. A la mañana siguiente, John entró en la oficina y preguntó: «¿Por qué mantuviste a mi esposa fuera tan tarde?» Y yo dije: «Una mejor pregunta, John, es ¿por qué tu esposa no quería irse a casa?». Esta persona continuó diciendo: «Caroline era como una yegua salvaje. Tenía una boca sucia, le gustaba decir groserías y le encantaba ser irreverente. Solía llamar maricón a John todo el tiempo. Una vez hubo una fiesta en Mar-a-Lago, el club privado de Donald Trump en Florida, y Caroline anunció a una sala llena de gente: «Tuve que darme una ducha puertorriqueña en el avión de camino para acá.
En inglés coloquial norteamericano, una ducha puertorriqueña es cuando una persona, en lugar de bañarse, simplemente se cubre en desodorante en aerosol para cubrir los malos olores. Sus peleas con frecuencia se volvían violentas, y John les decía a sus amigos que se sentía atrapado en una relación abusiva. Una vez tuvo que ser llevado de urgencia a la sala de emergencias para una operación para reparar un nervio cortado en su muñeca derecha. Descartó la lesión como resultado de un estúpido accidente doméstico, pero sus amigos estaban seguros de que Caroline era la responsable. Cuando ella escuchó rumores de que John estaba viendo a su antiguo amor, Daryl Hannah, a sus espaldas, Caroline se enfureció. Las personas que conocían a Caroline dudaban de que alguna vez dejara ir a John. Su inseguridad alimentó la necesidad de controlar y manipular. Su adicción a la cocaína la volvió paranoica. Estaba celosa de la hermana de John, Caroline Kennedy, y de su socio comercial en la revista George, Michael Berman. De hecho, de cualquiera que la desafiara por el control indiscutible sobre John. Uno de los confidentes de Caroline dijo: Caroline envenenó la relación de John con Michael. La escuché decirle a John: no creo que Michael sea tu verdadero amigo. La única razón por la que está cerca de ti es porque eres John F. Kennedy Jr. Pero fue la constante intromisión de Caroline en las operaciones editoriales de la revista George lo que finalmente arruinó la relación de John con Michael. En parte como resultado, la revista, que había sido idea de Berman en primer lugar, se tambaleaba al borde del desastre. Caroline también había planeado una amarga pelea con Caroline Kennedy, después de escuchar que la hermana de John había hecho comentarios sarcásticos sobre la boda de Cumberland Island. Caroline, estricta con la puntualidad, había criticado a la novia por llegar tarde a su propia boda. Ahora Caroline y Caroline apenas se hablaban, y John estaba atrapado en el medio. Cuando se casó, John soñaba con tener un hijo, incluso eligió un nombre, Flynn, pero Caroline nunca estuvo dispuesta a formar una familia. Ella le confió a un amigo: odio vivir en una pecera. John puede sentirse cómodo viviendo así, pero yo no. ¿Cómo podría traer a un niño a este tipo de mundo? Así que el columnista Edward Klein se plantea esta pregunta: ¿qué atrajo a John a esta desafortunada relación? Varias explicaciones circulaban en los meses previos a su muerte violenta. Muchos de sus amigos me dijeron que sospechaban que se había casado con Caroline porque estaba buscando a alguien que ocupara el lugar de su madre muerta. John todavía estaba tan necesitado como el niño que había saludado el ataúd de su padre después del asesinato presidencial, y el propio John admitió a su amigo por teléfono: me atraen las mujeres de voluntad fuerte como mi madre. Pero Caroline no era solo una mujer de voluntad fuerte, podía ser exigente, dominante y, según incluso sus mejores amigas, francamente una perra. Algunas personas sintieron que John pasó por alto sus fallas porque estaba cegado por su glamoroso estilo Jackie O. Al igual que la etérea Jackie, Caroline tenía un aire de misterio e indisponibilidad, lo que volvía locos a los medios y sostenía el frenesí público que John encontraba emocionante. Y al igual que Jackie, Caroline era muy controladora, lo que hacía que John se sintiera protegido y cuidado. Desde el momento en que John la vio, se obsesionó. Edward Klein menciona: uno de sus amigos me dijo, no podía quitarle las manos de encima. Constantemente le acariciaba el cabello, que ella había teñido de rubio blanco. Caroline aceptó este tipo de atención, más bien adoración, de John, como si fuera lo que le correspondía, y esa actitud distante la distinguió de otras mujeres con las que John había salido en el pasado: Madonna, Sarah Jessica Parker, Sharon Stone, Daryl Hannah y muchos nombres menos conocidos. Muchas de esas mujeres se habían arrojado sobre John, lo que le hizo sospechar de sus motivos. Caroline parecía no estar impresionada por su fama. John no divulgó asuntos personales a las personas con las que trabajó en la revista George. Reservaba sus confidencias para uno o dos amigos íntimos, y a ellos les reveló su peor temor: que su esposa Caroline lo estuviera engañando. Aunque no lo sabía en ese momento, las sospechas de John no eran descabelladas. Caroline había reavivado una relación con su antiguo novio Michael Bergin, un ex modelo de ropa interior que había conocido y del que se había enamorado cuando ambos trabajaban para Calvin Klein. El columnista escribe: me dijo uno de los amigos de Bergin, Michael vivía en un segundo piso sin ascensor en Greenwich Village.
y yo estaba en su apartamento un día y estábamos en medio de algo cuando lo llamaron por el intercomunicador desde la puerta principal del edificio de apartamentos. Michael me pidió que me fuera de inmediato y cuando salí encontré a Caroline Bessette Kennedy escondida debajo de la escalera. Le dije, «Hola Caroline, ¿qué estás haciendo?» Y ella dijo, «Oh, hola, solo voy a subir a donde Michael». Cuando llegué a casa, Michael me llamó y me dijo con una especie de pánico, «¿Viste a Caroline? ¿Por qué hablaste con ella?» Realmente amaba a Caroline y quería protegerla. Durante un tiempo, Caroline logró mantener su relación con Bergin en secreto para su esposo, pero luego, durante una de sus peleas a gritos, ella soltó la verdad. Como John le dijo más tarde a un amigo, estaba atónito. En su ensimismamiento narcisista, le resultaba inconcebible que una mujer eligiera a otro hombre antes que a él. Le tomó tiempo recuperarse de este golpe devastador, pero finalmente se convenció de que el comportamiento de su esposa era más un reflejo de ella que de él. Persuadió a Caroline para que viera a un psiquiatra. Se aseguró de que tomara su dosis diaria de medicamentos antidepresivos. Para entretenerla, la llevó a escondites exóticos para vacaciones románticas, y en marzo de 1999 comenzó a unirse a ella en consejería matrimonial. Pero nada funcionó. 4 meses después, el 12 de julio de 1999, Caroline salió furiosa de la oficina del consejero matrimonial cuando el terapeuta planteó el tema de su adicción a las drogas. Luego, en un acto supremo de rechazo, Caroline comenzó a dormir en una habitación libre que John había usado para guardar su equipo de ejercicio. 2 días después, el 14 de julio, humillado y sin más ideas para tratar de mejorar las cosas, John se mudó del loft de Tribeca y se registró en una suite de $2,000 por noche en el Hotel Stanhope. Al día siguiente, el jueves 15 de julio, John visitó a su cirujano ortopédico en el hospital Lenox Hill para que le quitaran un yeso blando del tobillo izquierdo. 6 semanas antes había sufrido una fractura en un accidente de ala delta y había estado usando muletas para moverse. El tobillo todavía estaba demasiado sensible para soportar todo el peso de su musculoso cuerpo de 1,80 m y 86 kilos de peso, y su cirujano le aconsejó encarecidamente que no volara solo durante al menos otros 10 días. El cirujano le aconsejó encarecidamente que no volara solo durante al menos los siguientes 10 días. El cirujano no fue el único que aconsejó precaución. Unas semanas antes, justo después de que John estrellara su ala delta, su amigo John Perry Barlow expresó su preocupación de que John se hubiera vuelto demasiado confiado en su vuelo. Barlow insistió a John en ver su tobillo roto como una señal de advertencia. El Piper Saratoga 2 HP de John, por el que había pagado $300,000, era un avión de alto rendimiento que ponía a prueba seriamente su experiencia, que totalizaba solo 37 horas en el aire con un instructor de vuelo certificado. Nadie, ni siquiera Caroline, sabía que las escasas horas de John al mando de los controles del avión no cumplían con los requisitos de la compañía de seguros. Como resultado, John volaba sin seguro sobre su vida y la de sus pasajeros. En su última noche con vida, John planeaba tomar cócteles en el Hotel Stanhope, luego ir al estadio de los Yankees para ver a Roger Clemens lanzando contra los Bravos de Atlanta. John y su amigo Gary Ginsberg, un ex editor de la revista George, que ahora trabajaba para News Corporation de Rupert Murdoch, iban a ser los invitados del principal propietario de los Yankees, George Steinbrenner, en su palco junto al campo. Como siempre, John, consciente de la imagen, se vestía con cuidado. Luego, con la ayuda de sus muletas, se dirigió al ascensor del hotel y descendió al vestíbulo. Cuando se abrieron las puertas, John se balanceó sobre el piso de mármol blanco y negro y recorrió los varios metros que lo separaban de la barra. El ruidoso recinto se quedó en silencio en el momento en que entró. Las cabezas giraron mientras se dirigía a una mesa de la esquina donde esperaban 2 mujeres jóvenes. Una de ellas era su esposa, la otra era la hermana de Caroline, Lauren Bessette, una atractiva banquera de inversiones de cabello oscuro del banco Morgan Stanley. Lauren le dijo a un amigo que había sido su idea que los 3 se reunieran para tomar algo. Estaba muy alarmada por la decisión de Caroline y John de vivir separados y dijo que pensaba que sería una buena idea que discutieran sus problemas frente a ella. Tal vez ella podría ayudar a romper su atasco emocional. Pero la relación entre John y Caroline se había vuelto tan tensa y fea que ninguno de los dos estaba de humor para hablar.
Se sentaron en un silencio sepulcral. Mientras Lauren contaba la historia, les pidió a John y Caroline que se unieran a ella para tomarse de la mano. Al principio se negaron, pero cuando Lauren insistió, se estrecharon las manos a regañadientes. Lauren sabía que Caroline había jurado nunca volar con John en su avión, pero mientras apretaba la mano de su hermana, Lauren la instó a hacer una excepción y acompañar a su esposo en su avión Piper Saratoga al día siguiente a Hyannisport, donde familiares y amigos se estaban reuniendo para la boda de su primo Rory Kennedy. Para dar mayor aliento, Lauren se ofreció a volar junto con la pareja hasta Martha's Vineyard, donde planeaba pasar el fin de semana con amigos. Los tres harían el vuelo juntos desde Fairfield, Nueva Jersey. «Vamos», dijo, «será divertido». Primero John y luego Caroline aceptaron la propuesta de Lauren. «Genial», dijo Lauren, «entonces los veré mañana en el aeropuerto». Todo el mundo sabe lo que sucedió después. El viernes 16 de julio, John y Lauren Bessette viajaron juntos en su Hyundai convertible blanco desde el centro de Manhattan hasta el aeropuerto del condado de Essex en Fairfield, Nueva Jersey. Se quedaron atrapados en el tráfico y llegaron poco después de las 8 de la noche, cuando la luz en el cielo se estaba desvaneciendo, pero no había señales de Caroline, que venía en un automóvil separado. ¿Qué había retrasado a Caroline? La respuesta a esa pregunta proviene de alguien que nunca antes ha hablado públicamente. Colin Lively, colorista y estilista, se estaba haciendo una pedicura en un salón de Newark esa tarde. Lively recordó: «Era tarde al final del día viernes y Caroline Bessette Kennedy estaba justo a mi lado, sentada en la misma fila de personas que se hacían pedicuras. Tenía un pequeño trozo de tela transparente de unas 3 pulgadas cuadradas, casi blanco con un toque de lavanda, y quería que el esmalte de uñas de los pies coincidiera con la muestra. El pedicuro aplicaría el esmalte, y Caroline iría a la ventana y pondría el pie en alto y pondría la tela al lado. Mientras tanto, su teléfono celular seguía sonando y ella seguía contestándolo. «¿Qué?», dijo con impaciencia al teléfono. «Te lo dije, me voy a hacer una pedicura». Hizo que el pedicuro le volviera a hacer las uñas de los pies y el teléfono volvió a sonar y dijo: «Cuantas más veces me llames, más tiempo te llevará». Ella hizo que el pedicuro lo hiciera 3 veces. No era abiertamente una perra, pero estaba muy involucrada en sí misma. Si esta fuera la clave de su personalidad, entonces yo diría que estaba obsesionada con muchas cosas. Finalmente, dijo la testigo Lively, el teléfono de Caroline volvió a sonar. Era su chofer, su conductor, que la había estado esperando. Ella dijo: «Si no puedes estacionar, rodea la cuadra, bajaré en unos minutos». Solo cuando las uñas estuvieron hechas a su satisfacción, Caroline Bessette Kennedy finalmente salió del salón. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.